Tenemos más detalles gracias a usted que continúa con nosotros en TN23. Volvemos a comentar de este tema acerca de la violencia en contra de la mujer, cómo ha ido incrementando y por supuesto que han dicho los expertos a raíz de esta situación. Hay que tomar en cuenta que la violencia en contra de las mujeres puede darse sin respetar cualquier extracto social. En este caso vamos a darle a conocer que los principales problemas es que no existe la cultura de denuncia por parte de las personas, porque se desconoce del tema. Las mujeres no identifican cuando son víctimas de violencia psicológica, ya que es la común, podríamos mencionarlo. Ligia Toledo nos acompaña para poder hablar un poco más acerca de esta información. Adelante. Gracias, continuamos informando y es importante conocer el contexto también que se da de la violencia contra la mujer, de por qué es que son asesinadas de esta forma y también el fomento también de la cultura de denuncia, y es por ello que nos acompaña Margarita Castillo para que nos comparta en este caso por qué se siguen viendo en Guatemala este tipo de asesinatos de mujeres que han sido estranguladas y asesinadas con arma de fuego y demás. Bueno, en general el tema de la violencia en este país se ha normalizado muchísimo. Eso quiere decir entonces que los actos violentos cometidos en contra de las personas son una situación normal. En el caso específico de la violencia en contra de las mujeres, tiene también que ver toda una cultura machista que privilegia el tema de la violencia por encima de, por ejemplo, recurrir al diálogo. En la cultura machista nosotros encontramos también no solo las manifestaciones de violencia física, verbal, sino que también psicológica. Y todo un dispositivo social que hace que la mujer ocupe un renglón o un puesto, digamos, inferior al que tienen los hombres. Entonces, todo este contexto tiene un impacto importante en cómo la gente procesa el tema de la violencia en contra de las mujeres y fundamentalmente cómo los hombres se sienten en la libertad de ejercerla. Por ejemplo, controlar a una mujer, decidir por ella, regular sus visitas con amistades, con la familia, etcétera, una serie de prácticas en donde el ejercicio del poder y el control hacen que la mujer esté subordinada a los hombres, pero también hay un contexto que no da la protección necesaria para que las mujeres puedan desenvolverse y llevar su vida en un ambiente de seguridad, de tranquilidad, de paz y en armonía. Ya hablaba usted no solo de la violencia física, sino también de la violencia psicológica. Sabemos en este caso que está relacionada a la violencia intrafamiliar. ¿Por qué es que no se registran muchas denuncias en relación a ello? Bueno, aquí hay varios elementos que a mi parecer hay que tomar en consideración. Por ejemplo, uno de ellos es lo que anteriormente yo mencionaba, que tiene que ver con cómo se normalizan determinados comportamientos. Entonces, esto hace muchas veces que las mujeres también duden respecto de qué tipo de violencia están recibiendo. En el caso de la violencia psicológica es muy difícil precisar hasta dónde esta violencia está siendo ejercida en contra de las mujeres, cuál es el impacto que está teniendo en ellas y cómo hacer para resolver el tema. Las feministas han desarrollado una propuesta metodológica que se llama el Círculo de la Violencia, y en este Círculo de la Violencia se explica por etapas cómo se ejerce la violencia. Inicia con un enamoramiento, una atención excesiva, regalos, palabras cariñosas, etcétera, y en la medida en que pasa el tiempo van ejerciéndose determinadas presiones, mecanismos de violencia en contra de las mujeres, etcétera, hasta que esta estalla en agresiones físicas, verbales, pero el soporte de todo esto ha sido la violencia psicológica. Identificar la violencia psicológica es uno de los temas más complejos que hay,
por lo que ya mencioné, como toda la cultura social, política lo justifica. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el espectro político de este país, funcionarios, políticos, diputados, alcaldes, ejerciendo este tipo de violencia. No solo violencia, como digo, verbal o física de llegar a los golpes, sino también una violencia psicológica. Entonces es todo un contexto que facilita, que es un buen vehículo para que este tipo de violencia se ejerza. Y la otra cosa es que las mujeres no están preparadas en muchísimos casos para identificar, como yo le menciono, este tipo de violencia por un lado, y por otro lado a buscar la ayuda necesaria. Y sobran los casos. Nosotros tenemos casos emblemáticos, solo por mencionar uno, el de Cristina Sicadiza, ¿no? En donde ella recibió violencia psicológica por mucho tiempo y guardó silencio, siendo que ella era una joven preparada, estudiada, con una familia que le podía dar cierto soporte. Ya no digamos en los casos de mujeres que no tienen todas esas ayudas y esos auxilios. El silencio, por ejemplo, es una de las respuestas que las mismas mujeres asumen, precisamente porque no encuentran ni respuesta en la sociedad y ni siquiera ellas mismas magnifican el tema de la violencia. Solo el hecho de que la pareja se tome la libertad de gritarle a una mujer, eso ya es violencia, definitivamente. Perfecto, muchas gracias. Definitivamente es un tema que da mucho de qué hablar y es importante también que las autoridades estén tomando medidas para poder disminuir esto y por supuesto lo que ya mencionaba Margarita, el fomento de la cultura de denuncia y el saber orientarse para saber cómo ya se está ejerciendo esta violencia psicológica. Con estos datos e información regreso al set principal. Muchas gracias, Ligia. Definitivamente hay que conocer que no es necesario llegar a los golpes para reconocer que es una agresión o que es una violencia en contra de las personas, en contra de las mujeres específicamente. Estaremos en seguimiento con estos detalles.